Las pruebas demostraron que ambos asesinatos fueron atroces y crueles, y que el segundo asesinato fue frío, calculado y premeditado. Cargo 1. Asesinato en primer grado. Christine Melton. La acusada es culpable. La totalidad de las circunstancias garantiza que el acusado Wade Steven Wilson sea sentenciado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. Por cada asesinato a sangre fría que se comete, las familias de las víctimas y la comunidad en general a menudo se quedan con una pregunta. ¿Por qué? Pero, ¿qué sucede cuando el asesino, en este caso, asesina solo por matar? Y lo que es más importante, ¿cómo reaccionaría Wade Wilson, el infame asesino Deadpool, culpable de matar a 2 mujeres, ante una condenado a muerte? En lo que puede describirse como un asesinato en serie, Wade Wilson asesinó brutalmente a 2 mujeres en cuestión de horas. Y lo más loco, lo hizo porque quería, no porque tuviera alguna razón para hacerlo. La totalidad de las circunstancias justifica que el acusado Wade Steven Wilson sea sentenciado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. Siéntese en el tribunal del 20º Circuito Judicial, donde Wilson está a punto de ser condenado por sus atroces crímenes. ¿Cuál sería el veredicto del tribunal? Y lo que es más importante, ¿cómo reaccionaría ante él este malvado asesino? Averigüémoslo. Si te suena el nombre de Wade Wilson, no estás muy lejos de la verdad, pero aunque Marvel, la respuesta es no. Se trata de un Wade Wilson, si amamos. En su lugar, es un villano de la vida real, con un escalofriante historial criminal, que está a punto de enfrentarse a una grave condena. Senior Wilson, de nuevo su oportunidad. Si desea dirigirse al tribunal, puede hacerlo. Nadie puede obligarle a no hacerlo. ¿Hay algo que quiera decir al tribunal? Sin embargo, empecemos por el principio. Si bien Florida no es ajena al crimen, habiendo producido una larga lista de asesinos infames, 2019 demostraría ser otro momento horrible agregado a la historia del crimen del Estado, y todo comenzó con Wade Wilson. El 7 de octubre de 2019, Wilson, de 25 años, conoció a Christine Melton, de 35 años, y a un amigo en un bar de Fort Myers, en Cape Coral, Florida. Después de pasar un buen rato juntos, el trío decidió pasar el rato en el apartamento de Melton. Desafortunadamente, aquí es donde las cosas tomarían un giro muy oscuro. Poco después de que la amiga de Melton abandonara su apartamento, Wilson se volvió contra Melton y la estranguló hasta matarla mientras dormía. En este caso, la totalidad de las circunstancias indica que el acusado, con premeditación, golpeó y estranguló a Christine Melton en su casa, antes de robar su vehículo y conducir para encontrarse con su novia Melissa Montanes. Luego robó su vehículo y condujo para encontrarse con su novia Melissa Montanes. Después de que ella se negara a subir al coche, él la agredió, pero ella logró escapar antes de que las cosas empeoraran. Ella acabaría testificando contra él en su juicio. Me acerqué a la ventanilla del conductor, la bajó y le dije: ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi coche? Él estaba tranquilo y solo decía: entra en el coche, entra en el coche. Y se intensificó rápidamente. Poco después de regresar a Cape Coral, Wilson vio a Diane Ruiz, de 43 años, caminando hacia su trabajo por una calle. Fingió preguntarle por una dirección, la introdujo en el coche e intentó estrangularla. Como si eso no fuera suficiente, condujo hasta un solar vacío y empezó a atacar a la madre de 2 hijos. Cuando intentó huir, Wilson la detuvo, la estranguló, la empujó fuera del coche y la atropelló entre 10 y 20 veces. Cuando ella intentó salir, él condujo hasta un terreno vacío. La estranguló hasta dejarla inconsciente, al menos una vez más en el camino. Cuando ella intentó huir del coche, la atropelló al menos una vez, infligiéndole heridas mortales en la columna vertebral, costillas y cuello. Su cuerpo fue encontrado en un campo 3 días después, mientras los buitres volaban en círculos. La parte más loca. Wilson se puso en contacto varias veces con su padre biológico, Steven Testaseca, y confesó el asesinato de Ruiz. De hecho, parecía muy emocionado por lo que había hecho, y dijo que quería hacer que Ruiz pareciera un espagueti. Testaseca se puso en contacto con la policía, pero entonces Wilson intentó huir de la policía. ¿Wade Wilson se puso en contacto con usted por teléfono ese día? Sí, señora. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando llamó? La primera vez dijo, que necesitaba ayuda. Él había hecho algo de lo que no podía retractarse. Después de una intensa investigación, Wilson fue finalmente detenido el 8 de octubre de 2019. Las pruebas eran abrumadoras. El ADN, las imágenes de vigilancia y el testimonio de los testigos apuntaban hacia él. El 11 de octubre de 2019, la policía de Cape Coral confirmó que Wade Steven Wilson era la persona de interés en las muertes de Diane Ruiz y Christine Melton, aunque Wade Wilson ha sido relacionado por comentarios de investigadores con los asesinatos de Diane Ruiz y Christine Melton.
decidido a interpretar el papel de villano hasta el final. El 12 de junio de 2024, el jurado vio suficiente y Wilson fue declarado culpable de los cargos de asesinato que se le imputaban tras determinarse que simplemente había asesinado a ambas mujeres por el mero hecho de matar. ¿Y qué se obtiene en Florida con un veredicto de culpabilidad por 2 asesinatos en primer grado? ¿O cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte? Como Wilson no mostró ningún remordimiento por lo que había hecho, puedes adivinar cuál fue el veredicto: un billete para el corredor de la muerte. Nosotros, el jurado, encontramos lo siguiente en cuanto al acusado. En este caso, cargo 1, asesinato en primer grado. Christine Melton, la acusada, es culpable de asesinato en primer grado. Inicialmente estaba previsto que fuera sentenciado el 23 de julio de 2024, pero finalmente se retrasó al 27 de agosto de 2024. Fue un asunto muy emotivo, como las familias de las víctimas pronunciaron sus declaraciones de impacto sobre las víctimas. La pérdida es difícil, pero perder a alguien por asesinato es asqueroso, cruel y desgarrador. Con una excepción, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Mi madre no tuvo la oportunidad de verme cumplir. Mi madre nunca tendrá la oportunidad de verme casarme, conseguir verme graduarme en la universidad como graduado de primera generación. El juez del Tribunal del Circuito Judicial, Nicholas Thompson, antes de decidir la tarifa de Wilson, comenzó dirigiéndose a él y describiendo su crimen como atroz y cruel. Las pruebas demostraron que ambos asesinatos fueron atroces y crueles, y que el segundo asesinato fue frío, calculado y premeditado. Como era de esperar, Wilson fue condenado a 2 penas de muerte. La totalidad de las circunstancias justifica que el acusado Wade Steven Wilson sea sentenciado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. El maníaco entintado, que ahora tenía 30 años, permaneció inamovible mientras el juez dictaba su sentencia capital. Aquí es donde la historia toma otro giro. Se podría pensar que una condena a muerte significa un viaje inmediato a la cámara de ejecución, pero en realidad no es tan sencillo. En Florida, el tiempo medio de espera en el corredor de la muerte es de más de 1 década. Esto significa que un condenado a muerte puede pasar hasta 15 años entre rejas antes de ser ejecutado. ¿A qué se debe esta larga espera? Bueno, el sistema legal está diseñado para garantizar que se agotan todas las vías de apelación antes de que alguien sea ejecutado. Es un proceso lleno de revisiones, apelaciones y a veces incluso nuevos juicios. Aunque pueda parecer que la justicia se retrasa, también es una forma de garantizar que no se deniega. Entonces, ¿cuánto tiempo estará Wade Wilson en el corredor de la muerte? Es difícil decirlo con exactitud. Algunos presos llevan allí décadas, y con la complejidad del proceso de apelación, Wilson podría esperar mucho tiempo antes de que se fije la fecha de su ejecución. Pero Florida lleva a cabo ejecuciones y se toma en serio la pena capital. Desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, el Estado ha ejecutado a 105 condenados a muerte. Así que, aunque la espera puede ser larga, el resultado es probablemente inevitable. Wilson será ejecutado. Si pensabas que los crímenes cometidos por Wade Wilson eran bastante aleatorios, probablemente te sorprenderá descubrir que Wilson no era ajeno al mundo del crimen. ¿Quién es Wade Wilson? Quienes conocieron a Wade Wilson mucho antes de que se convirtiera en el infame asesino Deadpool, lo describieron con una sola palabra: problemático. Wilson nació el 20 de mayo de 1994, hijo de padres menores de edad que lo dieron en adopción. ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste ibas a ser su padre? 14 o 15. ¿Qué edad tenía entonces su madre? 1 año menor que yo. Ahora, ¿alguno de ustedes estaba en condiciones a esa edad? ¿Debería ser capaz de criarlo? No, señora. ¿Fue dado en adopción? Sí, señora. Fue adoptado por Steve y Candace Wilson. Los antiguos compañeros de instituto de Wilson describieron a sus padres adoptivos como personas muy amables que iban a la iglesia y que querían lo mejor para él. Un compañero de clase llegó a decir: se le había dado el mundo. Tenía una bonita casa en los suburbios con sus padres adoptivos. Tenían galgos y vehículos caros, pero no solo se preocupaban por lo material, su mentalidad también estaba en su sitio. Pero por alguna razón, en ese curso, algo falló. Algo no tenía sentido, como si no lo apreciaran o lo dieran por sentado, afirmaron. Otro compañero afirmó que Wilson robó una vez el coche de sus padres y desapareció durante 3 días. A pesar de sus travesuras, sus padres nunca se rindieron e intentaron por todos los medios mantenerlo bajo control. Sin embargo, nada de lo que hacían funcionaba. Wilson creció en Tallahassee y asistió a la Deer Lake Middle School y a la Lawton Childs High School, graduándose presumiblemente en 2012 o 2013.
Según quienes le conocieron en el instituto, Wilson era un chico bastante duro. Una mujer incluso afirmó que Wilson y su grupo de amigos eran los responsables de pasar marihuana en la escuela y que él fue la primera persona con la que fumó marihuana cuando tenía 14 años. También dijo que desde muy joven, Wilson no respetaba en absoluto a la autoridad y que fue expulsado del instituto porque estaba fumando hierba en el baño y prendió fuego al rollo de papel higiénico. Otro compañero de clase añadió que Wilson siempre sobrepasaba los límites en cuanto a las locuras que hacía, incluyendo supuestamente allanamientos de morada y robos en coches y todas esas cosas después del instituto. Cuando era adolescente, Wilson ya era conocido por las fuerzas de seguridad locales. Los pequeños robos, el vandalismo y los encontronazos con la policía se convirtieron en su rutina. Estaba claro que Wilson iba por mal camino, pero a esas alturas nadie podía predecir hasta dónde llegaría. A los 20 años, la actividad delictiva de Wilson se intensificó. En 2015, fue detenido acusado de agresión sexual y secuestro después de que una mujer dijera a los investigadores que la había violado en su todoterreno tras conocerse en una fiesta en Tallahassee. Wilson negó los cargos y un jurado de 6 personas lo absolvió en el juicio. En 2018, Wilson emergió como una figura en el juicio de Denise Williams en Tallahassee, quien fue condenada por asesinato en primer grado y conspiración en la muerte de su esposo Mike Williams, y por conspirar con su amante, Brian Winchester, para que pareciera un accidente de navegación. Su desaparición, en 2000, fue uno de los misterios más enigmáticos de Tallahassee, hasta que los investigadores finalmente presentaron cargos contra Winchester y posteriormente contra Williams. Winchester, que testificó contra Denise Williams, declaró ante el jurado que intentó que Wilson, que en algún momento fue su compañero de cárcel, inventara pruebas en el caso. Dijo que Wilson llegó incluso a ofrecerse a matar a Denise Williams, que finalmente fue condenada a cadena perpetua. Señorita Williams, la declaro culpable de los cargos 1 y 2. Primer cargo, la sentencio a 30 años. Departamento Correccional. Por el cargo 2, la sentencio a cadena perpetua. Alrededor de junio de 2019, la exnovia de Wade Wilson, Kelly Matthews, hizo una serie de TikToks revelando lo violento que era e incluso alegó que había intentado matarla. Matthews afirmó que Wilson la asfixió en un coche 2 o 3 veces el 18 de febrero de 2019. En otro incidente, afirmó que Wilson la empujó sobre el tablero del piso de su automóvil, le cortó la ropa con un cuchillo y le dijo que se quedara allí abajo hasta que la puso en la parte trasera del automóvil y supuestamente la agredió sexualmente. También afirmó que la amordazó, le ató una camiseta a la cara y le ató las manos y los pies con una bolsa de basura usada dentro del coche. Me secuestró y casi me mata. Matthews denunció la supuesta agresión a la policía, que según ella le falló gravemente al no detener a Wilson. En aquel momento, Wilson y su exnovia tenían una orden judicial de no contacto, por lo que los investigadores optaron por no seguir adelante con las acusaciones de violación y secuestro. A pesar de sus crecientes antecedentes penales, Wilson siempre conseguía pasar desapercibido. Las cortas condenas de cárcel le permitían volver a la calle más pronto que tarde. Y con cada liberación, el descenso de Wilson a la oscuridad se hizo más pronunciado. Avance rápido hasta 2019, y el nombre de Wade Wilson pronto sería conocido mucho más allá de Florida, y por todas las razones equivocadas. El 7 de octubre de 2019, Wilson, entonces de 25 años, asesinó a Christine Melton, agredió a su actual novia y luego atacó brutalmente y atropelló a Diane Ruiz en cuestión de horas. Steven Testaseca, padre biológico de Wilson, dijo que recibió una llamada de Wilson ese mismo día mientras estaba en el trabajo. Según Testaseca, Wilson pidió ayuda y dijo que había hecho algo de lo que no podía retractarse. Al día siguiente, fue detenido por los horribles crímenes que cometió. Si pensabas que la historia de Wilson terminaba con su detención, piénsalo otra vez, porque lo que ocurrió a continuación demuestra lo profundo que fue su descenso a las tinieblas. Una vez detenido, Wilson no expresó ningún remordimiento por sus acciones. De hecho, parecía abrazar su nueva condición de delincuente notorio. Primero comenzó con él, alterando su apariencia física mientras estaba tras las rejas. Cuando fue arrestado en 2019 por los asesinatos de Melton y Ruiz, su rostro estaba completamente limpio de marcas. Pero al comparecer ante el tribunal para su juicio y sentencia años más tarde, tenía un repugnante conjunto de tatuajes compuestos por esvásticas, amenazas de violencia y citas de películas.